En los fríos campos de batalla de Escandinavia, donde el honor valía más que la vida misma, existía un crimen que helaba la sangre hasta del más valiente guerrero, la traición. Los vikingos, esos legendarios navegantes del norte, habían desarrollado castigos tan brutales y aterradores que incluso sus enemigos temblaban al escuchar sus nombres susurrados en las noches de tormenta. ¿Te imaginas que podía ser tan terrible que prefirieran 1000 muertes en batalla antes que enfrentar el castigo por traición? Lo que estás a punto de descubrir no aparece en ningún documental de televisión, porque la verdad sobre la justicia vikinga era demasiado salvaje, demasiado cruda para ser mostrada sin censura. Hoy desentrañaremos los métodos más despiadados que utilizaban estos guerreros nórdicos para castigar a quienes osaban romper los lazos sagrados de lealtad. Prepárate para conocer rituales que harán que cuestiones todo lo que creías saber sobre la brutalidad humana. Si ya estás disfrutando este tipo de contenido, no olvides dejar tu like. Eso ayuda al canal a volverse más fuerte. Como los propios vikingos, en el mundo vikingo, la traición no era simplemente un acto de deslealtad, era una herida mortal en el tejido mismo de su sociedad. Para comprender la brutalidad de sus castigos, primero debemos adentrarnos en la mente de estos guerreros del norte, donde el honor no era un lujo, sino la diferencia entre la vida y una muerte que sería recordada con vergüenza durante generaciones. Los vikingos construyeron su civilización sobre pilares inquebrantables: lealtad al jarl, fidelidad al clan y respeto a los ancestros. Cada guerrero juraba estos votos no solo ante su señor, sino ante los dioses mismos. Odín, Thor y Freyr eran testigos de cada promesa, cada palabra empeñada bajo el cielo tempestuoso del norte. Pero ¿qué pasaba cuando alguien rompía estos lazos sagrados? Cuando un guerrero vendía los secretos de su clan al enemigo, o cuando abandonaba a sus hermanos en medio de la batalla. La respuesta era tan terrible que los Skalds, esos bardos vikingos, apenas se atrevían a cantarla en sus sagas. La traición en el mundo vikingo no solo afectaba al traidor, manchaba el honor de toda su estirpe. Sus hijos cargarían la vergüenza, sus esposas serían vistas con desprecio, y su nombre sería borrado de las piedras rúnicas que contaban las gestas heroicas. Pero esto era solo el comienzo de su tormento. Los vikingos creían que un traidor no solo perdía su honor en esta vida, sino que su alma quedaba maldita para siempre. No habría lugar para él en el Valhalla, donde los guerreros valientes festejaban eternamente. Tampoco en el Folkvang de Freya. Su destino era mucho más siniestro. El helado reino de él, donde los deshonrados vagaban en una existencia de sufrimiento eterno. Pero los dioses nórdicos eran conocidos por su sed de justicia inmediata. No bastaba con esperar la condena en la otra vida. El castigo debía comenzar aquí, en Midgard, bajo la mirada despiadada de los hombres. Y ese castigo superaba cualquier pesadilla que puedas imaginar. Los jarls más temidos no solo decidían la muerte del traidor, diseñaban su agonía, convocaban a los más ancianos del clan, a los guerreros más experimentados, para que idearan un castigo que sirviera de lección eterna, un espectáculo de horror que ningún vikingo olvidaría jamás. ¿Estás preparado para conocer cómo estos guerreros del norte convertían el castigo en un arte macabro? Porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la crueldad humana. Entre todos los castigos que los vikingos reservaban para los traidores, existía uno tan brutal, tan absolutamente despiadado, que su sola mención hacía que los guerreros más valientes bajaran la mirada. Su nombre era Blöðrun, el águila de sangre. Un ritual que convertía la ejecución en una ofrenda sangrienta a los dioses, diseñada específicamente para los crímenes más imperdonables.
¿Te imaginas lo que significaba despertar sabiendo que tu castigo sería el águila de sangre? Los vikingos no ejecutaban este ritual en secreto, al contrario, convocaban a toda la comunidad para que fuera testigo. Hombres, mujeres, incluso niños, se reunían en círculo alrededor del lugar de castigo, porque este no era solo un ajusticiamiento, era una lección que debía grabarse a fuego en la memoria colectiva. El ritual comenzaba con el traidor siendo arrojado boca abajo sobre una roca plana, sus brazos y piernas firmemente atados con cuerdas de cuero. El ejecutor, generalmente el propio Jarl o su guerrero más confiado, se acercaba con un seax, esa daga curva tan característica de los nórdicos afilada hasta el punto de poder cortar un cabello al aire. Pero lo que nadie te cuenta en los documentales es que el águila de sangre no era una muerte rápida. No, los vikingos habían perfeccionado este arte macabro durante siglos, convirtiéndolo en una sinfonía de agonía que podía durar horas enteras. El primer corte se realizaba a lo largo de la columna vertebral, desde la base del cuello hasta la cintura, un tajo profundo pero calculado, diseñado para no tocar órganos vitales. El traidor permanecía consciente, sintiendo cada fibra de su carne siendo separada por la hoja fría del acero. Luego venía la parte que daba nombre al ritual. Con movimientos precisos, casi ritualizados, el ejecutor separaba las costillas de la columna vertebral, una por una. El sonido del hueso quebrándose se mezclaba con los gritos del condenado y los cánticos guturales de los espectadores, creando una cacofonía infernal que podía escucharse a kilómetros de distancia. Cuando todas las costillas estaban rotas y separadas, se extendían hacia los lados como las alas de un águila gigantesca, pero el horror no terminaba ahí. Los pulmones del traidor eran extraídos de su cavidad torácica y colocados sobre sus alas de hueso, palpitando aún con vida, creando la ilusión de un águila ensangrentada intentando volar. La víctima, increíblemente, permanecía consciente durante gran parte del proceso. Los vikingos habían aprendido exactamente dónde cortar para mantener al traidor vivo el mayor tiempo posible, para que experimentara cada segundo de su castigo divino. Pero había algo aún más terrorífico que la brutalidad física del ritual. Lo que hacía verdaderamente despiadado el castigo vikingo no era solo la brutalidad física, sino la tortura psicológica que precedía al acto final. Los vikingos habían comprendido algo que las civilizaciones modernas apenas comenzamos a entender, que el miedo puede ser más devastador que cualquier dolor físico. Cuando un traidor era capturado, no lo ejecutaban inmediatamente. No, eso habría sido demasiado misericordioso para estos guerreros del norte. En su lugar, comenzaba un proceso de preparación que podía durar semanas enteras, diseñado para quebrar por completo la mente del condenado antes de que su cuerpo fuera destruido. El traidor era encerrado en una jaula de madera, apenas lo suficientemente grande para que pudiera ponerse de pie. Esta jaula se colocaba en el centro del pueblo, donde cada vikingo desde niños hasta ancianos podía verlo, escupirle, lanzarle desperdicios podridos. Pero lo más aterrador no era el desprecio de la comunidad, era lo que susurraban en sus oídos durante las largas noches frías. Los skalds, esos bardos vikingos maestros de las palabras, se acercaban a la jaula durante las horas más oscuras. Con voces bajas y melódicas, comenzaban a narrar al traidor exactamente lo que le esperaba. No dejaban nada a la imaginación, describían cada corte, cada quiebre de hueso, cada momento de agonía que experimentaría. Escucha bien, Niingr, le susurraban usando la palabra más despectiva en el idioma nórdico. Cuando el sol se alce 3 veces más, sentirás la hoja fría separando tu carne. Oirás el crujir de tus propias costillas quebrándose una por una.
y cuando tus pulmones sean arrancados de tu pecho, aún estarás consciente para ver cómo palpitan sobre tu propia sangre. Pero había un detalle aún más siniestro en esta preparación psicológica. Los vikingos obligaban al traidor a participar en su propio castigo. Le daban una piedra de afilar y le ordenaban mantener afilada la hoja que lo mataría. Cada pasada de la piedra sobre el acero era un recordatorio constante de su destino inevitable. Durante estos días de preparación, familiares del traidor, si es que alguno se atrevía a reclamarlo, podían visitarlo. Pero estas visitas no eran de consolación. Era tradición que la familia del traidor lo repudiara públicamente, maldiciera su nombre y escupiera sobre él. Su propia madre, si aún vivía, debía declarar ante todos que prefería nunca haber dado a luz a semejante deshonra. Los vikingos creían que este rechazo familiar era esencial para completar la destrucción espiritual del traidor. No bastaba con que muriera. Debía morir completamente solo, abandonado por los dioses, por su clan y por su propia sangre. Las noches antes del castigo final, los guerreros organizaban festines especiales alrededor de la jaula, comían las mejores carnes, bebían el hidromiel más dulce, cantaban las sagas más heroicas. Todo mientras el traidor observaba, muriendo de hambre y sed, sabiendo que jamás volvería a participar en tales celebraciones. Pero ¿sabes qué era lo más cruel de toda esta preparación psicológica? Que algunos traidores, quebrados por completo, comenzaban a suplicar que los ejecutaran inmediatamente, y los vikingos simplemente sonreían y continuaban con su ritual macabro. Porque para estos guerreros del norte, la verdadera justicia no era solo quitar una vida, era destruir por completo el alma de quien había osado romper los vínculos sagrados de la lealtad. No todos los clanes vikingos aplicaban el águila de sangre de la misma manera. A lo largo de los vastos territorios nórdicos, desde las heladas costas de Noruega hasta las brumosas islas de Islandia, cada región había desarrollado sus propias variaciones de este castigo supremo, cada una más aterradora que la anterior. En los fiordos occidentales de Noruega, los vikingos habían perfeccionado lo que llamaban Vargensemeltid, el banquete del lobo. Esta variación del águila de sangre incluía un elemento adicional que helaba la sangre incluso de los guerreros más curtidos en batalla. Después de realizar el ritual básico, dejaban el cuerpo del traidor en una plataforma elevada, pero aún vivo, para que las manadas de lobos que merodeaban las montañas pudieran acercarse y completar el castigo. Los jarls de esta región creían que un traidor debía alimentar a las bestias salvajes como última contribución a la naturaleza que había deshonrado con su deslealtad. El sonido de los aullidos, mezclándose con los últimos gemidos del condenado, se consideraba una sinfonía que agradaba a los dioses de la caza, pero los vikingos daneses habían desarrollado algo aún más siniestro. Su versión, conocida como Ravnenes Dans, la danza de los cuervos, incorporaba elementos de su profunda conexión con Odín, el dios que tenía dos cuervos como mensajeros, Hugin y Munin. En esta variante, después de realizar las incisiones iniciales del águila de sangre, colocaban trozos de carne fresca alrededor del cuerpo del traidor, pero no cualquier carne. Utilizaban pedazos de carne de sus propios familiares muertos, hermanos, padres o hijos que habían caído en batalla. La idea era que los cuervos, atraídos por este banquete macabro, descendieran sobre el traidor mientras aún respiraba. Los daneses creían que si los cuervos de Odín devoraban al traidor, su alma sería llevada directamente ante el Padre de todos para recibir juicio personal. Pero no un juicio misericordioso, un juicio donde Odín mismo decidiría qué tormento eterno merecía el desleal. En las islas Zetland, los vikingos habían adaptado el castigo para incluir el poder destructivo del océano. Su versión, Abetshmnd, la venganza del mar,
Comenzaba con el ritual tradicional, pero terminaba atando los restos del traidor a una roca en la costa durante la marea baja. ¿Te imaginas el horror de sentir cómo las olas heladas del Atlántico Norte van cubriendo lentamente tu cuerpo destrozado? El traidor experimentaba una agonía doble, el dolor de sus heridas abiertas siendo bañadas por agua salada, y la desesperación de sentir cómo el agua subía gradualmente, centímetro a centímetro, hacia su rostro. Los vikingos isleños creían que el mar se llevaría el alma del traidor a las profundidades más oscuras, donde Ran, la diosa de los ahogados, le daría la bienvenida con su red de almas perdidas. Pero quizás la variación más perturbadora de todas era la que practicaban los vikingos del interior de Suecia. Ellos habían desarrollado Skogsdom, el juicio del bosque. Esta versión del castigo no se realizaba de una sola vez, sino que se extendía durante días enteros. El traidor era llevado al corazón del bosque más denso, donde los vikingos habían construido estructuras especiales, jaulas colgantes hechas de ramas entretejidas. Después de realizar las primeras incisiones del águila de sangre, colocaban al condenado en estas jaulas suspendidas entre los árboles. Cada día, los ejecutores regresaban para continuar el ritual, cortando un poco más, quebrando otro hueso, asegurándose de que el traidor permaneciera consciente para experimentar cada momento de su castigo. Los sonidos del bosque, el ululer de los búhos, el aullido de los lobos, el crujir de las ramas, se convertían en la banda sonora de su agonía prolongada. Los vikingos suecos creían que de esta manera, los espíritus del bosque serían testigos del castigo y llevarían el mensaje a otros posibles traidores, que la deslealtad no solo era castigada por los hombres, sino por la naturaleza misma. Pero todas estas variaciones regionales compartían un elemento común que las hacía aún más terroríficas. Aquí es donde la brutalidad vikinga alcanzaba niveles que desafían la comprensión humana moderna, porque los nórdicos no se conformaban con que solo el traidor sufriera las consecuencias de su deslealtad. En su cosmovisión, la traición era una mancha que infectaba a toda la línea de sangre, y por tanto, toda la familia debía participar en la purificación a través del castigo. Pero lo que nadie te cuenta en los libros de historia es cómo los vikingos forzaban a los familiares del traidor a convertirse en instrumentos activos de su ejecución. No era suficiente que fueran testigos pasivos. Tenían que participar directamente en el ritual macabro, manchando sus propias manos con la sangre de su ser querido. La esposa del traidor, si la tenía, era obligada a preparar personalmente las herramientas que se usarían en su ejecución. Debía afilar las dagas, limpiar las hachas, incluso preparar las cuerdas que lo atarían. Cada tarea era un tormento psicológico diseñado para quebrar su espíritu antes de que comenzara el espectáculo principal. Pero los hijos del traidor enfrentaban un destino aún más cruel. Los vikingos creían que la sangre desleal se transmitía de generación en generación, por lo que los hijos varones mayores de 12 años eran obligados a participar directamente en el castigo de su padre. Tenían que sostener las herramientas, ayudar a atar las cuerdas, incluso realizar algunos de los cortes iniciales bajo la supervisión de los ejecutores experimentados. ¿Te imaginas el trauma psicológico de un niño obligado a torturar a su propio padre? Los vikingos no consideraban esto como crueldad, lo veían como educación necesaria. Creían que solo participando directamente en el castigo, el hijo podría purgar la mancha de la traición de su propio linaje. Las hijas del traidor tenían un papel diferente pero igualmente siniestro. Ellas debían entonar los cánticos de muerte durante todo el ritual, sus voces mezclándose con los gritos de agonía de su padre. Estas canciones no eran de lamentación o dolor. Eran himnos de repudio,
donde las hijas maldecían públicamente a quien les había dado la vida. Los hermanos del traidor enfrentaban una elección terrible. Podían intentar defender a su familiar y enfrentar el mismo destino, o podían unirse al castigo para demostrar que su lealtad estaba con el clan, no con la sangre contaminada. La mayoría elegía la segunda opción, convirtiendo la ejecución en un espectáculo de horror familiar donde hermanos torturaban a hermanos. Pero el aspecto más perturbador de toda esta participación familiar era el ritual de Blodreng-Rin, la limpieza de sangre. Después de que el traidor había muerto, cada miembro de su familia debía untar sus manos con la sangre del cadáver y luego limpiárselas en una fogata especial, simbolizando que estaban quemando los últimos lazos que los unían al deshonrado. Los vikingos creían que solo a través de esta participación activa en el castigo, la familia podría liberarse de la maldición de la traición. Aquellos que se negaban a participar eran considerados tan traidores como el ejecutado original, y enfrentaban el mismo destino horrible. Los ancianos del clan observaban cuidadosamente las reacciones de cada familiar durante el ritual. Si alguien mostraba demasiada compasión, si derramaba lágrimas por el traidor, si temblaba al realizar su parte del castigo, era marcado como potencialmente desleal y vigilado de cerca por el resto de su vida. Esta participación forzada de la familia servía múltiples propósitos en la mente vikinga. Purificaba el linaje contaminado, educaba a las nuevas generaciones sobre las consecuencias de la deslealtad, y enviaba un mensaje claro a toda la comunidad sobre el precio de romper los vínculos sagrados del clan. Pero quizás lo más siniestro de todo era que algunos familiares, quebrados por completo por esta experiencia traumática, desarrollaban un gusto perverso por la violencia ritual. Se convertían en los ejecutores más despiadados de futuras traiciones, como si necesitaran repetir constantemente el trauma para procesarlo. Y cuando todo terminaba, cuando el traidor había muerto y su familia había participado en su destrucción, los vikingos tenían un último ritual que completaba la purga. Una vez que el traidor había exhalado su último aliento en medio de una agonía indescriptible, los vikingos iniciaban la fase final de su castigo, la erradicación completa de su existencia, porque para estos guerreros del norte, la muerte física era solo el comienzo del verdadero castigo. Lo que venía después era la aniquilación total de la identidad, un proceso tan meticuloso y cruel que aseguraba que el traidor fuera olvidado para siempre. El cuerpo destrozado del ejecutado no recibía los honores funerarios que cualquier vikingo, incluso el más pobre, merecía por derecho. No había pira funeraria con sus armas favoritas, no había barco ardiendo navegando hacia el horizonte, no había túmulo de piedras marcando su lugar de descanso. En su lugar, los restos eran arrojados a un pozo especial, excavado específicamente para los traidores, donde se mezclaban con excrementos de animales y desperdicios podridos. Pero la destrucción de la identidad iba mucho más allá del tratamiento del cadáver. Los vikingos emprendían una campaña sistemática para borrar toda evidencia de que el traidor había existido alguna vez. Su nombre era cincelado de todas las piedras rúnicas donde pudiera aparecer. Las sagas familiares eran reescritas, eliminando cualquier mención de sus gestas o logros anteriores. ¿Te imaginas lo que significaba para una sociedad oral como la vikinga que tu nombre fuera prohibido para siempre? Los Skalds recibían órdenes estrictas de nunca volver a pronunciar el nombre del traidor, bajo pena de enfrentar ellos mismos acusaciones de deslealtad. Era como si la persona hubiera sido retroactivamente borrada de la historia. Los hijos del traidor eran forzados a cambiar sus nombres y adoptar nuevos linajes. No podían usar patronímicos que los conectaran con su padre deshonrado. En su lugar, adoptaban nombres que reflejaran su repudio hacia la traición, Svikarlese sin traidor,
Trigug golpe leal, Relsam verdaderamente reunido. Las posesiones del traidor sufrían un destino especial y siniestro. Sus armas, esas compañeras fieles que todo vikingo veneraba como extensiones de su alma, eran quebradas públicamente en el yunque del herrero del pueblo. Cada martillazo que destruía las hojas de acero era acompañado por gritos de júbilo de la multitud, celebrando la destrucción de las herramientas que habían servido a manos desleales. Sus joyas y objetos de valor no eran redistribuidos como botín normal. En su lugar, eran fundidos en una masa informe de metal que luego se usaba para hacer herramientas agrícolas, el uso más deshonroso posible para metales que una vez adornaron a un guerrero. De esta manera, lo que había sido símbolo de honor se convertía en instrumento de labor mundana. La casa del traidor era quemada completamente, pero no en una ceremonia honrosa. Era incendiada durante la noche más oscura, sin testigos, como si fuera demasiado vil para ser destruida bajo la luz del día. Las cenizas eran esparcidas en pantanos o lugares malditos, asegurando que nada puro pudiera crecer jamás en ese suelo contaminado. Pero quizás lo más cruel era el tratamiento que recibían las historias sobre el traidor. Los vikingos no se conformaban con olvidar. Creaban deliberadamente historias falsas y humillantes sobre su vida. Inventaban cuentos donde el traidor era cobarde desde niño, donde había mostrado signos de deslealtad desde su juventud, donde había cometido actos vergonzosos que explicaban su traición final. Estas historias fabricadas se convertían en la verdad oficial sobre el traidor. Se contaban alrededor de las fogatas durante las largas noches de invierno, no como advertencias, sino como entretenimiento. La vida del traidor se convertía en una farsa cruel, en un cuento cómico sobre la cobardía y la deshonra. Los vikingos llegaban incluso a crear insultos específicos basados en la traición particular de cada ejecutado. Si un traidor había vendido información militar, su nombre se convertía en sinónimo de boca suelta. Si había abandonado a sus compañeros en batalla, su nombre pasaba a significar espalda cobarde. De esta manera, incluso en la muerte y el olvido, el traidor seguía sirviendo como herramienta de humillación, pero había un aspecto final de esta destrucción de identidad que superaba todo lo anterior en crueldad. Los vikingos habían desarrollado una creencia que iba más allá de la simple justicia individual. Consideraban que la traición era una enfermedad espiritual que se transmitía a través de la sangre, infectando no solo al culpable, sino a toda su descendencia durante generaciones enteras. Esta filosofía dio origen a las prácticas más despiadadas y duraderas de castigo que conoció el mundo nórdico. Los hijos del traidor, sin importar su edad o inocencia, llevaban para siempre la marca de Svikarbarn, hijos de traidor. Esta marca invisible pero imborrable los seguía a donde fueran, convirtiéndolos en parias dentro de su propia sociedad. No podían contraer matrimonio con familias honorables, no podían participar en expediciones importantes, no podían aspirar a posiciones de liderazgo dentro del clan, pero lo más siniestro era que esta marca se transmitía de generación en generación. Los nietos del traidor, aunque nunca hubieran conocido a su ancestro deshonrado, cargaban igualmente con la mancha de la deslealtad. Se consideraba que la sangre contaminada correría por sus venas durante al menos 7 generaciones antes de que pudiera ser purificada completamente. ¿Te imaginas crecer sabiendo que tu tatarabuelo cometió un acto que marcó a toda tu familia para siempre? Los descendientes de traidores enfrentaban un destino cruel. Muchos intentaban redimir el honor familiar realizando actos de valor extremo, a menudo sacrificando sus vidas en batallas imposibles, esperando que su sangre derramada en combate honorable pudiera limpiar la mancha ancestral. Las mujeres descendientes de traidores enfrentaban una discriminación particularmente cruel.
Eran consideradas svikarkona, mujeres de traidor, y se creía que darían a luz hijos naturalmente desleales. Muchas terminaban como concubinas de guerreros de bajo rango, pues ningún hombre honorable se arriesgaría a contaminar su linaje casándose con una portadora de sangre traidora. Los vikingos habían desarrollado rituales específicos para identificar a los descendientes de traidores, incluso cuando habían cambiado sus nombres y tratado de ocultar su linaje. Utilizaban una práctica llamada bloodproving, prueba de sangre, donde los ancianos examinaban características físicas, patrones de comportamiento, y hasta la forma de sostener las armas, buscando signos de la debilidad hereditaria que supuestamente caracterizaba a las líneas de sangre desleales. Cuando se descubría que alguien había ocultado su ascendencia traidora, el castigo era inmediato y brutal. No solo enfrentaban el ostracismo social, sino que eran marcados físicamente. Les cortaban la oreja derecha, la oreja del honor, y les grababan runas de deshonra en la frente con hierros candentes. Estas marcas los identificaban instantáneamente como descendientes de traidores, impidiendo que volvieran a engañar a nadie. Los niños descendientes de traidores eran educados de manera diferente al resto. Se les enseñaba que debían trabajar el doble para demostrar su lealtad, que debían aceptar sin quejarse cualquier tarea peligrosa o deshonrosa, que debían estar agradecidos de que el clan los tolerara a pesar de su sangre contaminada. Muchos de estos niños desarrollaban lo que los vikingos llamaban HMNDSTRST, sed de venganza. No contra quienes los discriminaban, pues eso confirmaría su naturaleza traidora, sino contra su propio linaje. Algunos llegaban al extremo de profanar las tumbas de sus ancestros traidores, o de participar voluntariamente como ejecutores en castigos de otros traidores, tratando desesperadamente de demostrar que habían superado la mancha de su sangre. La sociedad vikinga había desarrollado incluso trabajos específicos reservados para los descendientes de traidores. Eran los únicos autorizados a manejar cadáveres de otros traidores, a limpiar las herramientas de tortura, a mantener los pozos donde se arrojaban los cuerpos de los deshonrados. Se consideraba que su sangre ya estaba tan contaminada que no podían ser infectados por estas tareas impuras. Pero quizás lo más cruel de todo este sistema era que creaba un ciclo perpetuo de desesperación. Algunos descendientes de traidores, quebrados por años de discriminación y desesperanza, efectivamente terminaban cometiendo actos de deslealtad, confirmando las creencias vikingas sobre la naturaleza hereditaria de la traición. Y cuando esto sucedía, cuando un descendiente de traidor cometía su propia traición, el castigo era aún más brutal que el original. Cuando un descendiente de traidor cometía su propia deslealtad, los vikingos consideraban esto como la confirmación definitiva de sus creencias sobre la naturaleza hereditaria de la deshonra. Este tipo de traición, conocida como duvelsvek, doble traición, desataba una furia colectiva que superaba cualquier castigo anterior. Era como si toda la comunidad hubiera estado esperando este momento, validando sus prejuicios más oscuros. Los castigos para traidores reincidentes no seguían las reglas normales de ejecución. Los vikingos habían desarrollado métodos especiales, más elaborados y prolongados, diseñados específicamente para estos casos excepcionales. El más infame de estos castigos era conocido como Ormegerede, el jardín de serpientes, un ritual tan macabro que incluso los vikingos más brutales lo reservaban solo para las traiciones más imperdonables. El jardín de serpientes comenzaba con la construcción de un pozo circular de aproximadamente 3 metros de profundidad y 2 de diámetro. Las paredes se revestían con piedras lisas para que fuera imposible escalar, y en el fondo se colocaba una capa de serpientes vivas, víboras, culebras,
cualquier reptil venenoso que pudieran encontrar en los bosques nórdicos. Pero lo que hacía verdaderamente diabólico este castigo era que el traidor reincidente no era simplemente arrojado al pozo. Los vikingos habían perfeccionado un proceso gradual que podía durar días enteros. Primero, cortaban tendones específicos en las piernas del condenado, no para matarlo, sino para asegurar que no pudiera caminar ni huir cuando finalmente fuera colocado en el pozo. Durante las primeras horas, el traidor era suspendido sobre el pozo con cuerdas, lo suficientemente cerca para que las serpientes intentaran alcanzarlo, pero sin llegar a tocarlo. El terror psicológico de ver a las criaturas reptando debajo de él, siseando y alzándose hacia su cuerpo, era considerado una preparación esencial para el castigo final. ¿Te imaginas la agonía mental de saber exactamente cómo vas a morir, viendo a tus ejecutores preparar meticulosamente cada detalle de tu tormento? Los vikingos creían que este terror anticipado era tan importante como el dolor físico. El alma del traidor debía ser quebrada completamente antes de que su cuerpo fuera destruido. Mientras el condenado permanecía suspendido, los miembros del clan se reunían alrededor del pozo para realizar el Arvesind ritual, el ritual del pecado hereditario. Cada persona que había sido dañada por la familia del traidor a lo largo de las generaciones tenía derecho a escupir sobre él, a gritarle sus agravios, a recordarle cada acto de deshonra cometido por su linaje. Este ritual podía durar horas o incluso días, dependiendo de cuántas personas quisieran participar. Ancianos que recordaban la traición original del ancestro, guerreros que habían sido traicionados por parientes del condenado, familias enteras que habían sufrido las consecuencias de la deshonra hereditaria, todos tenían su momento para confrontar al símbolo viviente de la sangre corrupta. Cuando finalmente el ritual verbal terminaba, comenzaba la fase física del castigo. El traidor era bajado lentamente al pozo, centímetro a centímetro, mientras los espectadores contaban en voz alta, Ein, Beir, Rir. Los números resonaban como una cuenta regresiva hacia el infierno. Las primeras mordeduras llegaban cuando el cuerpo del traidor tocaba apenas la superficie del nido de serpientes. Los reptiles, agitados por días de cautiverio y hambre, atacaban cualquier carne que estuviera a su alcance, pero los vikingos habían calculado cuidadosamente la cantidad de veneno necesaria para mantener al condenado consciente el mayor tiempo posible. No todas las serpientes eran igualmente venenosas. Los ejecutores habían seleccionado una mezcla específica, algunas cuyo veneno causaba parálisis gradual, otras cuyo veneno provocaba alucinaciones aterradoras, y algunas pocas realmente letales que terminarían el proceso solo después de horas de agonía. Mientras las serpientes hacían su trabajo, los vikingos mantenían un fuego constante alrededor del pozo, no para dar calor, sino para crear sombras danzantes que intensificaran el terror del momento. Las llamas proyectaban formas grotescas en las paredes del pozo, creando la ilusión de que demonios y espíritus malignos se acercaban a reclamar el alma del traidor. Los últimos momentos del condenado eran acompañados por cánticos específicos, no himnos de muerte honorable, sino letanías de maldición que aseguraban que su alma no encontraría paz ni en esta vida ni en la próxima. Pero el horror del jardín de serpientes no terminaba con la muerte del traidor. Una vez que el traidor reincidente había muerto en el jardín de serpientes, los vikingos iniciaban la fase final de su castigo, la creación de un legado perpetuo de terror que serviría como advertencia eterna para futuras generaciones, porque estos guerreros del norte habían comprendido que la verdadera justicia no terminaba con la muerte del culpable. Debía convertirse en una lección viva que perviviera durante siglos. El pozo donde había muerto el traidor no era cubierto ni clausurado, al contrario, se convertía en un sitio sagrado de deshonra,
mantenido exactamente como estaba en el momento de la ejecución. Las serpientes muertas se dejaban pudrirse junto con los restos del ejecutado, creando un hedor que podía percibirse a kilómetros de distancia cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Los vikingos construían un círculo de piedras rúnicas alrededor del pozo, pero estas runas no contaban hazañas heroicas como era tradicional. En su lugar, narraban en detalle la traición cometida y el castigo recibido. Cada runa estaba grabada con una precisión escalofriante, describiendo cada momento de la agonía del condenado para que futuras generaciones pudieran visualizar exactamente lo que les esperaba si seguían el mismo camino. Pero lo más siniestro era que estos sitios se convertían en lugares de peregrinación obligatoria. Los padres vikingos traían a sus hijos, especialmente a los varones cuando cumplían 12 años, para que observaran los restos putrefactos y escucharan la historia completa de la traición y el castigo. Era considerado una parte esencial de la educación nórdica, una lección que ningún joven guerrero podía evitar. ¿Te imaginas el impacto psicológico en un niño de 12 años siendo forzado a contemplar los restos de un ser humano devorado por serpientes? Los vikingos no consideraban esto como trauma, lo veían como vacunación contra la deslealtad. Creían que solo enfrentando directamente las consecuencias más brutales de la traición, sus hijos desarrollarían una aversión natural hacia cualquier acto desleal. Estos sitios también se usaban para juramentos especiales. Cuando alguien quería demostrar su lealtad absoluta a un jarl o hacer una promesa que no podía romperse, realizaba el juramento de pie sobre los restos del traidor. Se creía que cualquiera que mintiera o rompiera una promesa hecha en tal lugar, sufriría inmediatamente la maldición del muerto deshonrado. Los vikingos desarrollaron incluso festivales anuales alrededor de estos sitios de castigo. Durante el Sviknat, la noche de la traición, que se celebraba en el aniversario de cada ejecución importante, toda la comunidad se reunía para renovar sus votos de lealtad. Bebían hidromiel, contaban historias de honor, y terminaban la celebración escupiendo colectivamente sobre los restos del traidor. Estas celebraciones servían múltiples propósitos en la psicología vikinga, reforzaban los vínculos comunitarios a través del rechazo compartido hacia la deslealtad, recordaban a todos las consecuencias terribles de la traición, y permitían que nuevas generaciones participaran en el castigo perpetuo del muerto deshonrado. Los skalds componían baladas especiales para estas ocasiones, no epopeyas heroicas, sino cantos burlescos que ridiculizaban al traidor y celebraban su sufrimiento. Estas canciones se transmitían oralmente de generación en generación, asegurando que la historia del castigo nunca fuera olvidada. Algunas de estas baladas se volvían tan populares que se cantaban durante los largos viajes marítimos o las expediciones de saqueo. Los vikingos llevaban las historias de castigo a tierras lejanas, sembrando terror en sus enemigos al describir exactamente qué les sucedía a quienes traicionaban a un guerrero nórdico. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros que visitaban territorio vikingo eran deliberadamente llevados a estos sitios como parte de las ceremonias de bienvenida. El mensaje era claro: este es el precio de la traición en nuestras tierras. Si has venido en son de paz, serás tratado con honor. Si has venido con intenciones desleales, este será tu destino. Pero había un aspecto final de este legado perpetuo que superaba todo lo anterior en crueldad sistemática. Al estudiar los métodos de castigo vikingos para traidores, nos enfrentamos a una realidad perturbadora. Estos guerreros del norte habían desarrollado, sin saberlo, uno de los sistemas de control social más sofisticados y efectivos de la historia humana. Su brutalidad no era aleatoria ni producto de la barbarie.
Era una herramienta psicológica calculada que mantenía la cohesión social a través del terror absoluto. Los vikingos habían comprendido intuitivamente algo que la psicología moderna apenas comienza a estudiar, que el miedo al castigo extremo puede ser más efectivo para controlar el comportamiento que la probabilidad real de ser castigado. No necesitaban ejecutar a muchos traidores, bastaba con que todos conocieran exactamente qué les pasaría si osaban ser desleales. El sistema funcionaba porque creaba lo que podríamos llamar terror omnipresente. Cada vikingo crecía escuchando historias detalladas de castigos por traición, visitaba sitios donde estos castigos habían sido ejecutados, participaba en rituales que reforzaban las consecuencias de la deslealtad. La traición no era solo un crimen, era un tabú tan profundamente arraigado que incluso pensar en ella causaba ansiedad. Esta psicología del terror se reforzaba constantemente a través de múltiples canales. Los niños aprendían canciones sobre traidores castigados antes de aprender a manejar sus primeras armas. Los adolescentes participaban en dramatizaciones de ejecuciones como parte de su iniciación guerrera. Los adultos renovaban regularmente sus votos de lealtad en ceremonias que incluían recordatorios gráficos de las consecuencias de romperlos. Pero ¿sabes qué era lo más brillante de este sistema? Que convertía a cada miembro de la comunidad en un vigilante de la lealtad. Los vikingos desarrollaron una paranoia colectiva tan intensa que cualquier comportamiento ligeramente sospechoso era inmediatamente reportado y investigado. Nadie se atrevía a arriesgarse a ser visto como encubridor de un posible traidor. Los métodos de castigo extremo también servían para canalizar la agresión natural de estos guerreros hacia objetivos internos, fortaleciendo paradójicamente la unidad del grupo, en lugar de que la violencia vikinga se dirigiera hacia disputas internas que podrían debilitar el clan, se concentraba en el castigo ritual de aquellos que amenazaban la cohesión social. El aspecto más siniestro era cómo este sistema creaba una adicción psicológica a la violencia ritual. Los vikingos llegaron a depender emocionalmente de estos espectáculos de horror. Las ejecuciones de traidores se convertían en las experiencias comunitarias más intensas y unificadoras que tenían. Sin ellas, la sociedad parecía perder energía y propósito. Esta dependencia explica por qué los vikingos a veces fabricaban acusaciones de traición cuando no había casos reales disponibles. La comunidad necesitaba regularmente estos rituales de purificación violenta para mantener su identidad y cohesión. Los chivos expiatorios se volvían esenciales para el funcionamiento social normal. Los castigos extremos también servían como válvula de escape para las tensiones acumuladas por la vida difícil en el mundo nórdico. Las hambrunas, las enfermedades, las derrotas militares, todas estas frustraciones podían ser dirigidas hacia el traidor designado, permitiendo que la comunidad liberara su ira sin destruirse internamente. Los vikingos no eran solo guerreros. Eran arquitectos del terror, maestros de la psicología humana que comprendieron cómo usar la brutalidad extrema no solo como castigo, sino como herramienta de control social que mantenía unidas a sus comunidades durante siglos de adversidad. Sus métodos de castigar traidores revelan una sofisticación aterradora en el arte de manipular el miedo humano. Pero quizás lo más perturbador no es la crueldad de sus castigos, sino lo efectivos que eran. Crearon sociedades donde la traición era prácticamente inexistente, donde la lealtad era tan absoluta que los hombres preferían morir antes que romper sus juramentos. ¿Era esta brutalidad sistemática el precio necesario para sobrevivir en un mundo donde la desunión significaba la extinción? ¿Qué opinas sobre estos métodos extremos? ¿Crees que la brutalidad de los castigos vikingos estaba justificada por la necesidad de supervivencia en su época? ¿O había límites que incluso estos guerreros del norte nunca deberían haber cruzado?
Déjamelo en los comentarios, y en el próximo video descubriremos los rituales secretos que los vikingos realizaban antes de cada batalla. Ceremonias tan oscuras que los propios guerreros las llevaban a la tumba sin revelarlas jamás a extraños. La historia vikinga está llena de secretos que desafían todo lo que creías saber sobre estos legendarios guerreros del norte.